Bueno, vamos a empezar entonces. Las definiciones que nosotros ya veníamos viendo en los prácticos anteriores eran de combinación lineal, era de LI, de generador, ¿se acuerdan? Ahora en este caso vamos a definir una base, ¿sí? Y una base por definición, ¿sí? Necesitamos nosotros un espacio vectorial que sea distinto del nulo y un subconjunto de ese espacio, y si nos preguntamos si ese subconjunto es base de B, se tienen que cumplir dos cosas por definición, que eso sea LI y que sea generador, ¿está bien? O sea, ese tiene que ser LI generador. Después vamos a usar otra definición, que es la de dimensión finita. Un espacio que tiene dimensión finita, vamos a decir que un espacio tiene dimensión finita, siempre y cuando cumplamos las condiciones de que ese espacio vectorial sea distinto del nulo, y decimos que es de dimensión finita ese espacio si tiene una base finita, ¿está bien? Es decir, que está generada por un número finito de elementos. Otro concepto que es importante acá es el concepto, y el teorema que nos va a ayudar mucho es el teorema de la condición necesaria y suficiente para base, ¿sí? Fíjense que si nosotros hacemos por definición, nosotros tendríamos que probar el generador. Con el teorema, nosotros vamos a ver que no necesitamos hacer tanto eso, sino que vamos a ver, la definición de eso nos va a llevar, a ver, vamos a, se me ha corrido la pantalla, ¿sí? Acá. Fíjense que acá el teorema nos dice que tenemos un espacio vectorial, también necesitamos que sea distinto del nulo, tenemos un subconjunto de ese espacio y decimos que ese es base de B, sí, solo sí, para todo B existen únicos escalares, tal que ese B se puede escribir como combinación lineal de los elementos de S, ¿está bien? Entonces, fíjense en esta definición que tenemos acá, ¿a quién les recuerda? A la De las de definiciones. generador. A la de generador, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué diferencia hay con la de generador? Que acá Tiene que ser único los escalares. tienen que ser únicos esos escalares, ¿sí? Esa es la diferencia, gran diferencia, ¿sí? Es decir, cuando armemos nuestro sistema, ¿sí? Vamos a tener que encontrar esos escalares, y esos escalares tienen que ser únicos. ¿Y cómo nos vamos a asegurar de que sean únicos esos escalares? ¿Cómo tiene que ser el sistema? El sistema tiene que ser compatible, determinado para que sea base, ¿está bien? Fíjense en que nosotros cuando hacíamos combinación lineal, ¿sí? Queríamos averiguar si algo era combinación lineal, eh, ¿cómo podía ser el sistema? El sistema alcanzaba con que sea compatible, ¿se acuerdan? Sí. Sí. ¿Y qué pasaba cuando hacíamos lo de generador? ¿Mm? Cuando trabajábamos con el sistemita que armamos para ver si era generador o no, un conjunto, un espacio, ¿sí? ¿Qué pasaba ahí? Me alcanzaba con que sea también compatible, ¿se acuerdan? Y si teníamos que ponerle alguna restricción a ese conjunto, no generaba el conjunto, sino generaba un subconjunto de ese que nos daban, ¿se acuerdan? Bueno, Sí. solo para que lo tengan presente a eso, ¿sí? Y vamos viendo las diferencias. Después tenemos la definición de cardinal de un conjunto, ¿sí? Acá, por ejemplo, es importante esto, el teorema de la condición necesaria y suficiente, porque los escalares esos que obtengamos nosotros van a ser las coordenadas, ¿sí? Respecto de esa base, digamos, ¿sí?
O sea que si nosotros cambiamos de base, las coordenadas van a cambiar. Y es importante acá que si nosotros, por ejemplo, tenemos un conjunto que está formado por ciertos elementos, y si nosotros los desordenamos a esos elementos, ya no sería la misma base, ¿está bien? ¿Se entiende? O sea que importa el orden. Después tenemos, por ejemplo, la definición del cardinal en conjunto, ¿sí? Decimos que sea un conjunto finito, se llama cardinal de S, a la cantidad de elementos que tiene ese conjunto, ¿sí? Y se denota como, fíjense acá, numeral de S, ese sería el cardinal. Bueno, yo creo que con esos teoremas ya podemos más o menos, yo voy a dejar de presentar un ratito, por favor, a ver, y vamos a empezar. A ver, nos está faltando ver otros teoremas, pero no entiendo por qué no me deja bajar, digamos, ahí. Vamos a ver entonces otro teoremita, y este teorema tiene que ver entonces con qué pasa cuando nosotros, cómo podemos probar también que es LI y qué pasa que si nosotros tenemos un conjunto que ya sabemos que es de dimensión finita, ¿está bien? Y ya sabemos entonces el cardinal de ese conjunto S, entonces todo conjunto LI de B es finito y no tiene más de n elementos. Un conjunto finito de B que tiene más de n elementos es LD. O sea que, fíjense que acá el dato importante es que nos dicen que ya S es base, es una base de B, ¿sí? Y nosotros ya podemos tener qué cardinal tiene ese conjunto. Entonces, como S es una base, ya sabemos que entonces todo subconjunto de ley de B es finito, ¿sí? Porque S es base y no tiene más de n elementos, o sea que no puede haber un conjunto que sea base de B y que ya sabemos su cardinal y que tenga más de n elementos, porque si tiene más de n elementos, quiere decir que ese conjunto va a ser LD, ¿sí? Tenemos también un teorema que me dice que todas las bases de un espacio vectorial de dimensión finita tienen el mismo número de elementos. Por ejemplo, nosotros si tenemos R2, nosotros conocemos la base canónica de R2. ¿Quién es la base canónica de R2? ¿Quién es la base canónica de R2? ¿Mm? ¿Qué elementos tiene la base canónica de R2? El 1, 0 y el 0, 1, ¿o no? Sí, profe. Entonces, fíjense en que esa base, ¿por cuántos elementos está formado? Por 2, ¿no es cierto? Entonces, el cardinal de ese conjunto es 2, y la dimensión del espacio de R2 sería 2, ¿está bien? Y si yo, por ejemplo, tuviera un conjunto que tiene el 1, 0, el 0, 1, y además, imagínense que tiene el 2, 0, yo sé que ahí ese conjunto ya es LD, porque tiene más de 2 elementos, ¿está bien? No sé si se entiende eso o no, chicos. Sí, profe. Sí se entiende. ¿Sí? Bien. Y después tenemos la definición de la dimensión de un espacio vectorial. También, acá necesitamos un espacio vectorial, también que ese conjunto sea distinto del nulo, y B tiene de dimensión finita. Se dice que la dimensión de B al cardinal de números elementos, al número de elementos que tiene ese conjunto, ¿está bien? Y lo denotamos como dimensión de B. Fíjense en que acá cómo está relacionado la cardinalidad con la dimensión del conjunto, y ya lo había hecho notar yo anteriormente. Si tenemos, tiene dimensión igual a 0, ¿sí? Bueno, y ahí tienen una observación acá, que si tenemos
un espacio vectorial y tenemos un conjunto que tiene n elementos, ¿sí? Y es una base de B, entonces la dimensión de B es igual a n, ¿sí? Es un número natural n, y es lo que nosotros venimos haciendo, por ejemplo, con R2, y la dimensión de R3, ¿cuánto? La dimensión es de R3. ¿Mm? Bueno, 3, es 3. O sea que cualquier subconjunto de R3 que tenga, por ejemplo, 4 elementos ya no sería base, ¿no es cierto? Y ahí tenemos después un teorema que relaciona todo lo que nosotros venimos viendo. Si nosotros tenemos un espacio vectorial que tiene dimensión finita y ese es un subconjunto de B, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. Ese es base, entonces ese es LI, o entonces ese es generador, ¿sí? Siempre y cuando se cumpla esta hipótesis, ¿sí? Si tenemos ya el espacio de dimensión finita. Acá me dice una observación: si queremos probar que un conjunto S de cardinal n es base de un espacio vectorial de dimensión conocida, n alcanza a comprobar una de las condiciones que definen una base. O sea, podemos probar que es LI o podemos probar que es generador. ¿Está bien? Bien, vamos a hacer entonces el ejercicio número 1 y a ver cómo empiezan a aparecer todos estos teoremitas que nosotros tenemos acá, o cuál es el que más vamos a usar, ¿sí? ¿Les parece que empecemos con el 1? Sí, profe. Bien, Sí, vamos a ok. empezar con el 1. ¿Sí? Vamos a empezar con el 1A y yo voy a hacer ese y después a ustedes le quedaría para tarea a los otros y vamos viendo. Vamos ayudándonos porque saben que tienen que participar ustedes para que podamos hacer, ¿sí? Entonces, dado B más R por espacios vectoriales y alfa y beta bases de B, me dice lo primero en el A, determine las coordenadas del vector B en la base alfa y grafica B como combinación lineal de los elementos de alfa. Lo mismo me pide en el punto B, pero en la base beta, ¿sí? Y ahí me da dos incisos, I y 2I, ¿está bien? Vamos a ver acá. Primero vamos a hacer esto. Vamos a calcular las coordenadas del vector B en la base alfa, ¿está bien? Recuerden ustedes que para hacer eso, nosotros tenemos que tener claro quién es nuestro espacio vectorial. Y en este caso, nuestro espacio vectorial, ¿quién es? Es R2, ¿no es cierto? ¿Sí? La base alfa que nos dan es 0, menos 1, 1, 2. ¿Bien? Este es base de... Bien, como nos dicen a nosotros que encontremos las coordenadas del vector este, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar los escalares, ¿no es cierto? Si nosotros reescribimos y de paso vamos aprendiendo un poquito cómo escribir la definición, la condición necesaria y suficiente, ¿sí? Tenemos que tener un S contenido en B. Como en este caso, fíjense en este alfa, este elemento es de R2, este también pertenece a R2, ¿sí? O sea que sabemos ya que es una base de R2 también. Entonces todo es un subconjunto de R2. Y decimos que alfa es base de R2, sí, solo sí, para todo B, yo lo voy a poner en general, de R2, existen únicos escalares, lambda 1, lambda 2
que son valores reales, tal que CB lo podemos escribir como combinación lineal de los elementos de esa base alfa. Que hasta acá nosotros, esta es la condición necesaria y suficiente que nos va a permitir encontrar qué es base. Lo que nos interesa es encontrar estos escalares. ¿Bien? Vamos a escribir quién es el B que nosotros teníamos, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el B que me dan? El menos 1, 2, ¿no es cierto? Sí. Bien, vamos a escribir ese vector como combinación lineal de los elementos de la base. Y entonces sería menos 1, 2, lambda 1 por 0 menos 1, más lambda 2 por 1, 2. Bien, usando el producto de un escalar por un vector y la suma de vectores e igualdad de vectores al final, ¿sí? Vamos a llegar, yo voy a escribir el penúltimo paso, que sería lambda 2 menos lambda 1 más 2 lambda 2. Por igualdad de vectores, llegamos nosotros a que lambda 2 es igual a menos 1 y menos lambda 1 más 2 lambda 2 es igual a 2, ¿está bien? Al resolver nuestro sistemita, fíjense, es bastante sencillo, nos va a quedar 0, menos 1, 1, 2, menos 1, 2. ¿Qué operación podemos hacer acá? Multiplicar por menos 1 menos la fila 2. Bien, entonces a la fila 2, ¿así? Sí, la multiplico por menos 1. Bien. A la fila 2 la multiplico por menos 1, vamos a ver. Entonces, ahí nos va a quedar 0, 1, 1, menos 2 y menos 1. ¿Bien? ¿Y después? Y a la fila 2 le sumo la fila 1 multiplicada por 2. Bien. En ese caso vamos a tener 0, 1, esta es la que no cambia. Y acá me va a quedar 2, y acá me va a quedar 0, y entonces acá me va a quedar menos 2, acá me queda menos 4, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces ahí ya sabemos que nos tenía que dar que el rango de A sea igual al rango de la matriz ampliada, porque ya me decían que era base. ¿Sí? Entonces, el sistema es compatible determinado. Yo lo voy a poner así, determinado. Bien. Entonces vamos a concluir acá. Perdón. Vamos a ver acá. Ay, se va. Para todo B, o sea, para B igual. ¿Quiénes existen ahí? Existen los escalares. Si nosotros vemos, fíjense en acá, lambda 1, ¿quién sería? Lambda 1 sería igual a menos 4 y lambda 2 sería igual a menos 1, ¿está bien? Ese sería nuestro sistema equivalente, ¿sí? Y entonces existen únicos lambda 1 igual a
menos 4, lambda 2 igual a menos 1, ¿sí? Que son números reales. Remarquemos eso, por favor. Tal que a ese vector que nosotros teníamos, que era el menos 1, 2, lo podemos escribir como combinación lineal de menos 4 por el 0, 1, menos 1 y más el menos 1 por el 1, 2. ¿Está bien? Fíjense en que cuando nosotros hacemos las cuentas y si hemos trabajado bien, nosotros cuando hacemos el producto del escalar por el vector, ahí nos va a quedar 0, 4 el primer vector. El segundo vector nos quedaría menos 1, menos 2, ¿no es cierto? Y al hacer la cuenta esa, obtenemos el vector B. ¿Está bien? Si hemos trabajado bien, eso debería pasar, ¿sí? Entonces, las coordenadas del vector menos 1, 2 en la base alfa es igual a menos 4 menos 1. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bien. Si nosotros, ahí nos piden que grafiquemos, ¿verdad? Entonces tenemos que graficar el vector. 0 menos 1, o sea que sería, voy a poner acá 1, menos 1. Vamos a ver. Entonces, 0 menos 1 sería este que está acá, ¿no es cierto? Si lo he copiado bien, me corrigen ahí si no, ¿eh? Este sería el B1. ¿Sí? Sí, Y 1, 2, 1, 2. 1, 2 andaría por acá. O sea que sería este vectorcito. Ya va, ya comparto nuevo. Ujú. O sea que tendríamos acá, voy a hacerle la flechita ahí, y el 1, 2, más o menos por acá, o sea que esto lo vamos a hacer así. ¿Sí? Este sería el B2, este sería el B1. Ay, esto no, este sería el B2. Y vamos a hacer el vector B, que en este caso es el menos 1, 2. Bueno, ustedes tienen que hacer lo mismo con la base beta, ¿está bien? ¿Sí? Y con la base, y en el 2i con el R3 también, ¿sí? ¿Se Sí, entendió cómo? yo no entiendo a qué se refiere el enunciado con calcular las coordenadas de B. ¿Cuáles son las coordenadas? Por definición de coordenadas, las coordenadas son los elementos, los escalares que vos obtenés cuando armas la combinación lineal para saber si es base o no el conjunto. Pero en este caso, nosotros ya sabíamos que era base, porque nos dicen que alfa y beta son bases, ¿está bien? O sea, lo que nosotros debíamos encontrar serían estos escalares. ¿Mm? Ah, ¿Está bien? ya. Y eso no significa nada la gráfica, ¿verdad? En la gráfica no, porque vos obtenés el B1 y el B2, digamos,
¿sí? Fíjate que ahí sí vos usas ahí los elementos de estos, las coordenadas solamente nos sirven para que cuando nosotros escribamos como combinación lineal los elementos de la base, obtengamos ese vector de partida también. ¿Sí? Sí, ahora entiendo. Gracias. Las coordenadas son, suponte si nosotros tuviésemos cualquier elemento, nosotros acá nos daban un vector particular, pero si nosotros hubiésemos trabajado con un elemento genérico, esos escalares que vos obtenés, vos acá vas a variar el vector y vas a obtener fijo quiénes son tus coordenadas, ¿está bien? Capaz que si nosotros vemos otro ejercicio donde lo podamos representar a eso en forma genérica, y no siempre vas a poder encontrar esos, ya vas a tener definida la forma de esos escalares para cualquier vector que a vos se te ocurra, ¿sí? De R2, de R3, depende de dónde estemos trabajando, cosa que los puedas obtener a esos vectores con esos escalares, ¿está bien? Sí, Bien, pero primero que nada, antes de calcular coordenadas, tenemos que ver que eso sea base. En este caso ya nos daban que era base, ¿está bien? Vamos a ver. Yo creo que, por ejemplo, en el punto número 2, ahí nos piden que determinemos una base y la dimensión de los siguientes espacios vectoriales. En la teoría tienen algunos ejemplos, nosotros vamos a tomar uno solo acá, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, el de las matrices del espacio vectorial formado por R2 por 3 más R por, ¿sí? Entonces, ahí también vamos a usar la condición necesaria y suficiente para base. Fíjense, nosotros vamos a tomar un elemento genérico porque nosotros queremos encontrar una base para R2 por 3. Vamos a ver. Si nosotros hacemos el 2A y queremos encontrar una base para este espacio vectorial, ¿sí? Por definición, imagínense que la base que nosotros vamos a querer encontrar va a ser una base alfa, ¿sí? O sea que necesitamos encontrar una alfa que sea base de R2 por 3, ¿sí? Ahora, tenemos que tomarnos un elemento genérico nosotros de este espacio. ¿Qué sería un elemento genérico? ¿Cómo lo vamos a definir a ese B? sería X y... A ver, X, Y. faltarían más letras, Estas son pero las Z, matrices de sí, Z. fila 2 columna 3 sería. Bien, filas 2, columna 3. Y entonces acá, ¿qué ponemos? Y abajo sería Porque no está. T, sí, estaría faltando T. letras. Hubiera sido mejor con A Cualquier pensé letra. por eso. No importa, pero poneme A y cualquier B, letra, no hay drama. ¿Ah? A y B, Bien. Ahí ve. Imagínate que tenemos así. Esto pertenece a las matrices R2 por 3. ¿Bien? Lo que vamos a hacer es más o menos lo que hemos trabajado para buscar un subespacio, ¿se acuerdan? Un subespacio generado, fíjense, pero vamos a usar acá las condiciones y ya las voy a ir remarcando yo en cada paso. Si nosotros queremos encontrar ese conjunto, esa base, perdón, para
este espacio vectorial, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es escribir a esta matriz como suma de matrices, ¿sí? Fíjense acá. Vamos a ver, x00 t a b 0, perdón, acá 0, más 0 y 0, 0, 0, más 0, 0, z, 0, 0, más 0, 0, 0, t, 0, 0, más 0, 0, 0, 0, a, 0, más 0, 0, 0, 0, 0, b. ¿Bien? Fíjense en que aquí... ¿No iría a 0 ahí? ¿A dónde? En la primera. Ah, ¿a dónde la primera? ¿Acá? ¿Este 0? Sí. Acá sería 0. ¿Ahí? Sí. Sí. Bien, acá me quedaría. Saco factor común, el escalar x. Entonces acá tengo 0, 0, 0, más y 0, 0, 0, ay, 0, 1 acá, perdón. Vamos a poner. Profe, creo que quedó congelada la pantalla. ¿Cómo? Que quedó congelada la pantalla de presentación. No. No, no se ve. Vamos a ver. A ver, si no lo vamos a hacer en la pizarra, porque ya la verdad que estamos... Yo voy a apagar la cámara. Ayer no he tenido problemas, así que bueno, vamos a apagar la cámara. A ver, vamos a ver. Sí, ¿verdad? Ahora sí se ve. Bien, gracias. Entonces tengo x acá era 0, 0, 0, 0, y acá teníamos z por 0, 0, 1, 0, 0, más 0, 0, 0, 0, 1, 0, más 0, 0, 0, y acá el b, 0, 0, 1. ¿Bien? Fíjense, si nosotros recordamos que esto nos permitía ver la ley de composición interna, esto nos permitía ver la ley de composición externa, ¿sí? ¿Sí o no? ¿No? Sí. Esto es un valor real, esto es un valor real, y cada uno de estos elementos, de la forma en que nosotros lo hemos definido, es un valor real. El T también es un valor real, este también, y cada uno de estos elementos pertenece a R2 por 3. ¿Bien? Fíjense en que ahí, esto nos está diciendo, si ustedes se acuerdan de la definición de generador, nosotros decíamos que el generador, si se podía escribir cualquier elemento de ese espacio como combinación lineal de los elementos que nos daban de un conjunto, ¿no es cierto? Sí.
chicos. Sí, profe. Sí. Y fíjense además que si nosotros miramos de la forma que hemos construido estas matrices, ¿sí?, que hemos obtenido acá, son LI. ¿Sí? Si nosotros sumamos todas las matrices ahí, a ver que esto sería LI, eso digo, viendo por definición, pero de la forma que está planteado esto, ¿sí?, yo quiero usar la condición necesaria y suficiente. Yo ya sé que estos son los escalares, entonces para cualquier B de la forma X, como me dijo su compañero, X, Y, Z, T, A y B, de R2 por 3, existen únicos escalares que son X, números reales, Y, Z, T, A y B. ¿Sí? Tal que a ese B se lo puede escribir eso por condición necesaria y suficiente. Acá sería, que no se ve la tepeta. T, I, A, Z. Lo podemos escribir y acá lo voy a tener en cuenta. Fíjense en que yo no puse lambda I, ¿sí? Entonces, fíjense, para cualquier B existen los escalares tal que a ese vector lo podemos escribir como combinación lineal de lambda. Esto sería mi B y esto sería, ¿sí? Entonces, por teorema de la condición necesaria y suficiente, necesaria y suficiente para base, yo le voy a llamar a este conjunto beta, básicos que están formados por el B1, el B2, el B3, el B4, el B5 y el B6. Beta es base de R2 por 3, de ese espacio, ¿está bien? Vectorial. ¿Se entiende? Ahora, nosotros hemos visto un teorema donde me dice que si nosotros tenemos un conjunto finito, ¿sí? Donde, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? 6. 6. 6 elementos. Entonces, el cardinal de este conjuntito, ¿qué sería? El cardinal de este conjunto es 6, ¿está bien? Y hemos visto que nosotros, ¿cuál es la dimensión de un conjunto? Cuando nosotros definimos cuál es la dimensión del conjunto, fíjense, voy a volver a la definición. Dimensión de un espacio vectorial. Dice, si nosotros tenemos un espacio vectorial con B distinto al nulo, se dice que B es un espacio de dimensión finita si tiene al menos una base finita. Es decir, si es generado por un número finito de vectores LI. Nosotros ya hemos encontrado una base, ¿no es cierto? Una base que tiene una cierta cantidad de elementos, ¿sí?
Entonces, ¿cuánto sería el cardinal de esa base, de ese conjunto? Es 6, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería la dimensión de nuestro conjunto de R2 por 3? 6. 6. 6, ¿sí? La dimensión de un espacio vectorial, si B es distinto del nulo y B tiene dimensión finita, se dice que la dimensión de B al cardinal que tiene los elementos de la base de B, ¿sí? Entonces la dimensión de, vamos a volver acá, la dimensión de R2 por 3 es 6. El cardinal de B es 6. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo tienen que trabajar, chicos? Sí, profe. Bien, genial entonces. Sí, profe. Bien. Entonces, ustedes en el práctico número 2, porque acá el punto 3 y el punto 4 hacen referencia a lo trabajado en el trabajo práctico número 2. A mí me dicen ahí que me fije cuál de los conjuntos generadores del espacio vectorial W del problema 2 son base de W. Entonces, ¿yo qué me tendría que fijar ahí? Si yo ya sé que, imagínense que ustedes van a tomar o van a ver los ejemplos que tienen ahí, que sean generador. ¿Qué me faltaría ver para que sea base? Que es único los escalares. Claro que es LI, porque por definición acordate que si vos tenés un conjunto es base, sí, solo sí, por definición es LI y es generador. Entonces, si ya tenés que es generador, debería fijarme si ese conjunto es LI. Y se acuerdan que por ahí teníamos como herramientas o la definición de LI para probar que un conjunto era LI. ¿Sí? ¿Está bien? Que el número de elementos tiene que ser igual a la dimensión del... Claro, pero si tenés una base. Claro, para Vos que ahí sea... ahí te estás preguntando vos si ese conjunto W es, ¿cuál de esos que vos tenías es base? ¿Sí? O sea, vos ya tendrías, suponte, que es generador, lo que te faltaría probar es que sea LI. ¿Sí? Si ya tenés que alguno de esos conjuntos que te dan es generador, lo único que te falta para probar es que sea LI el conjunto, ¿está bien? Sí, ¿Sí? o sea, tendríamos que hacer el sistema homogéneo. Claro, el sistema homogéneo, el sistema homogéneo. ¿Mm? O podríamos hacer el determinante, ¿verdad? También, además podrías hacer eso, o también si vos te fijas, si vos justo encontraste que cuando vos planteas el sistema que te da es compatible determinado, ya sabes que va a ser LI y va a ser generador, ¿no es cierto? Claro. Porque con ese mismo sistema vos agregarías la fila nula, ¿sí? Y ya sabes que se trabaja de la misma manera, y si vos tenés escalares únicos, ya está. ¿Se entiende eso o no? Sí. Genial. Genial, entonces, porque no voy a hacer eso, porque se supone que ustedes solamente ya lo tienen hecho a su punto, y solamente quiero remarcar las cosas que pueden usar para hacer ese punto, ¿está bien? Para completar. Yo me tengo que fijar ahí claramente que si, por ejemplo, algún sistema que yo armé ahí me daba que ese W tenía una restricción o el sistema no era compatible determinado, yo ya ¿qué puedo concluir? Que no es base. Que no es base, porque no va a ser LI.
¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Bien, genial. Bueno, vamos con el punto número, yo creo que nos vamos al 5, ¿sí? Entonces, porque el 3 y el 4 están referidos a los otros prácticos con las mismas preguntas, ¿está bien? Ahí. Una que es generador y otra que es el LI, así que bueno, si yo ya sé que un conjunto es el LI, lo único que me faltaría probar es que sea generador, ¿está bien? Para que sea base. De eso habla el punto 4. Vamos con el punto número 5 y vamos a seguir haciendo esto. Por ejemplo, ahí me dice en el punto 5, en cada caso determine si el conjunto S es base del espacio vectorial B más R por, y en el A vamos a tomar el conjunto que es R2. ¿Está bien? Vamos a hacer el I. Y tengo un conjunto S que está definido por -1, 2, y el otro elemento es 2 menos 3. Me dice, en caso afirmativo, calcula las coordenadas, o sea, en caso afirmativo, si este llega a ser base, tengo que calcular las coordenadas del vector -5, 8 en la base S, ¿está bien? O sea, esto es lo primero que tenemos que probar, es que es base, y después fijarnos cómo calculamos las coordenadas, porque ya sabemos que los escalares de ese sistemita que armemos van a ser las coordenadas de este, ¿está bien? Sí, profe. Esto nos faltaría encontrar. Esto tenemos que probar que es base, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que nos tenemos que fijar? Vamos a usar la condición necesaria y suficiente, ¿está bien? Lo primero que tenemos que fijarnos es que ese esté contenido ¿dónde? En B. En B, en R2. Fíjense en que acá esto pertenece a R2, esto pertenece a R2, o sea que ese está contenido en R2, ¿está bien? Por la forma en que está definida. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a poner B2 ahí. Ahora, lo otro que vamos a probar y vamos a plantear es la definición. S es base de R2, sí, solo sí, para cualquier elemento de R2, que en este caso, ¿cómo lo vamos a llamar a ese genérico de R2? XY. XY. Bueno, le llamemos XY, ¿sí? Entonces existen únicos, y acá este puntito me cambia todo, ¿sí? Existen únicos escalares, que ¿cuántos escalares voy a tener? 2. 2. Bien, 2. Tal que ese XY lo puedo escribir como combinación lineal, ¿no es cierto? De esos elementos de S. Y entonces ahí me quedaría lambda 1 menos 1, 2, más lambda 2, 2 menos 3. ¿Está bien? Cuando nosotros hacemos todas las operaciones que debemos hacer y cuando igualamos, vamos a llegar al siguiente sistemita, ¿verdad? Vamos a hacer el penúltimo paso acá y vamos a ver. Esto sería menos lambda 1 más 2 lambda 2, y acá sería 2 lambda 1 menos 3 lambda 2, ¿está bien? Sí. Y bueno, ahora vamos a armar el sistema, que nos va a llevar poco tiempo hacerlo, y vamos a hacer. Entonces, por definición de igualdad de vectores, bien, esto me quedaría menos lambda 1 más 2 lambda 2 igual a X, y 2 lambda 1 menos 3 lambda 2 igual a Y, ¿está bien?
Entonces, el sistema que nos queda en forma matricial es el siguiente. Menos 1, 2, 2 menos 3, XY. Bueno, ¿qué operaciones vamos a hacer? A ver, ¿por dónde empezamos a trabajar? Multiplicarlo por menos 1 la fila 1. Bueno, multiplicamos por menos 1 en la fila 1. A ver. Entonces ahí nos va a quedar 1 menos 2 menos X y esta no va a cambiar. Bien. Ahora, ¿qué más? A la fila 2 le sumo la fila 1 multiplicada por menos 2. Bien. A la fila 2 le sumamos la fila 1 multiplicada por menos 2 y entonces de esa manera nos va a quedar 1, 0 menos 2 y entonces me va a quedar 4 y acá me va a quedar 1, ¿verdad? Sí. Y acá me va a quedar I más 2X. ¿Mm? Por último, ¿qué hacemos por último? A la fila 1 le sumamos la fila 2 multiplicada por 2. Bien, a la fila 1 le sumamos la fila 2 multiplicada por 2. Y entonces acá me va a quedar 1, 0, 0, 1 y acá me va a quedar I más 2X. ¿Y arriba qué me queda? 2i Sería más 3X. 3x. Sí, 3X más 2i, ¿verdad? ¿Así? sí. Bien, genial. Entonces ya tenemos que el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada, igual al número de incógnitas, que en este caso es 2, entonces el sistema es compatible, determinado. Bien. Vaya, determinado. ¿Sí? Entonces ahí, voy a ponerlo así. Fíjense que para cualquier elemento x y dr2, yo acá no escribí el sistema equivalente, yo lo voy a escribir acá para no volver. Porque acá ya lambda 1, fíjense en que me va a dar 3x más 2y. Lambda 2 va a ser y más 2x, ¿está bien? Ese es nuestro sistema equivalente. Bueno, para cualquier x y r2 existen entonces únicos escalares que donde el lambda 1, ¿cómo sería? 3x más 2. Estos son valores reales, ¿está bien? Lambda 2 y más 2x, ¿sí? Tal que ese xy lo podemos escribir como 3x más 2y por el menos 1, 2, más y más 2x por el 2 menos 3. Luego, por la definición, por la condición necesaria y suficiente, y suficiente de base,
ponemos que S es base de R2 más R por. ¿Bien? Profe, ¿sería necesario que obtengamos un sistema compatible determinado? Sí, por eso es lo que yo le decía a ustedes hace rato, que cuando se fijen eso de generador y todo lo demás, ahí ustedes también han trabajado con un sistemita, ¿se acuerdan? Y Sí, que ahí era llegaban generador a con que ese representativo. sistema puede ser compatible, determinado o indeterminado, ¿se acuerdan? Sí, Si el sistema es compatible determinado, yo ya sé que ese va a ser base, ¿por qué? porque es una solución única. Es una solución única, porque acuérdense que nosotros, para saber qué es LI, y nosotros agarramos y solamente nos agrega una fila nula en la matriz ampliada, y no estaríamos trabajando con el mismo sistema, ¿está bien? Entonces, eso me va, mirar eso y entender eso me va a ayudar un montón a hacerla y facilitar las cuentas, ¿sí? O sea, si yo tengo presente qué tipo de sistema o cómo tiene que ser el sistema para que sea combinación lineal, para que sea generador, para que sea LI y para base, entonces yo ya me puedo hacer como un resumencito y hacer cumplir esas condiciones para darme cuenta cuando un sistema es cualquiera de esas cosas que me piden. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Mm? Sí, se Bueno, entiende. se entiende. Bien. Entonces, ahora nosotros teníamos, me dice, si es en caso afirmativo, encuentre las coordenadas. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. Nosotros teníamos esto. Teníamos que para cualquier vector de R2, para cualquier vector de R2, ¿sí? Las coordenadas en la base S nos dan y más 2x. Y acá 3x más 2y. ¿Bien? Esa sería lambda 1 y lambda 2. Pero yo ya tengo mi vector, ya tengo mi calcular las coordenadas para el 5 menos 8 en la base S. Entonces, este sería mi X y este sería mi Y. ¿Está bien? Sí, Solo la reemplazo acá, en la primera componente que tenemos acá. 5 por 3 más 2 por menos 8. Y acá tengo más 2 por 5, ¿está bien? Y en ese caso las coordenadas para ese vector, en esa base, van a ser ¿quién? menos 1 y 2. Menos 1 y 2, ¿está bien? ¿Sí? Sí, Bien. Ahora, como para practicar más o menos lo que hemos hecho, ejemplo, digo, ustedes podrían hacer, porque es lo mismo que acabamos de hacer, para otro ejercicio, por ejemplo, del 5, ¿está bien? Por ejemplo, lo podríamos hacer el B2i y le van a salir rápido las cuentas, ¿sí? ¿Está bien, chicos? sí, profe. Bueno, entonces, 10 minutitos, 5 minutitos, yo creo que en 5
lo primero que van a hacer es plantear la definición, ¿no? Y ver si están contenidos o no donde nos piden, ¿bien? Y después plantear la condición necesaria y suficiente para base y determinar los... ¿Cómo vamos? Todavía haciendo la última. Bien. Profe, ¿podemos decir
Sí, En el 2, no, en el A, en el punto 2, en el 5A, el 5A. Sí, el el 5A, 2. el 2, sí. Como uno de los elementos es eh, combinación lineal del otro, entonces LD, entonces no es base. Exactamente, podemos decir eso y estamos obligados a decir eso porque ya sabemos cuáles son las consecuencias de L y LD, ¿no es cierto? Pero ahí, por favor, mostrá, ya te voy a escribir acá, mostrá cuál es el elemento, cómo llegás al vector ese que vos decís que es combinación lineal. O sea, vos tenés ahí un conjunto donde los elementos, ¿quiénes son? El 2 1, ¿verdad? Así es, ¿no? 2 2, 1 menos 4, 2. menos 4 2, sí, menos 4 2. Entonces ahí vos sabés que este va a ser tu B1 y este tu B2. Entonces, ¿quién va a ser combinación de quién? ¿Cómo lo escribiste vos? Menos 4 menos 2 es combinación, es igual a menos 2 por 2 1. Bien, entonces, a ver, menos 4 menos 2, o sea, B2 es igual a un lambda por B1. Voy a poner yo. Entonces, ahí menos 4 2, ¿y cómo lo escribiste? ¿Me dictás, por favor? Menos 2 Menos 2, por, bueno, y B1. bien, B1. Entonces 2 1 ahí. Genial. Entonces, primero que nada tenía que ver que B1, B2 que ese esté contenido en R2 por 2, y eso ya está por definición, ¿está bien? ¿Sí? Es lo primero que tengo que poner. Y después que B2, me doy cuenta que como B2 es combinación lineal de B1, ¿sí? Por consecuencia de LI, LD, ¿sí? Ese es LD, luego ese no es base. ¿Está bien? Así lo más o menos es lo que vos me habías dicho, ¿verdad? Claro, sí, sí. Sí, sí, pero estas cositas como que tienen que estar, ¿está bien? Esto que yo te marqué acá, ¿sí? Como- Buenísimo, entonces, pero yo le había pedido a ustedes el otro ejercicio. ¿Alguien lo hizo al B 2i? Estoy sacando los coordenadas. Bien, buenísimo. ¿Alguien más está trabajando en eso? ¿No? El conjunto ese que tenemos es el siguiente. Yo lo voy marcando porque ya sé que Ibáñez, vos estás haciéndolo, ¿no es cierto? Sí, Bueno, así nos ayudas ahí, nos ayudamos, los ayuda a los chicos también para que a ver si se animan a hablar o no. Yo me pregunto algo, que no están atrasados, porque no se entiende. ¿Por qué razón no se animan a hablar?
Digo, si todos nos podemos equivocar, ustedes saben que yo también me equivoco. A ver. Lo que no puede, que ahí sí eso es grave, ¿sí? Pero acá estamos practicando, es donde nosotros, que tal vez nos están ahí generando no poder avanzar, ¿sí? Lo que yo me quiero fijar, en este caso el espacio vectorial, es el L2. Profe, pero Sí. ya habíamos demostrado que este conjunto era Ah, muy bien, muy bien. Yo precisamente digo, no le va a llevar tiempo porque casi ya habíamos demostrado que casi. ¿Por qué digo casi? Fíjense en que el orden es importante en esto para definir base, ¿está bien? O sea, no para probar que es base o no el conjunto, sino para determinar las coordenadas, ¿está bien? Estos son los mismos elementos que nosotros hemos encontrado en una base, en la base, ¿o no? Hola. Sí, son. Son los mismos elementos, pero están desordenados, ¿sí? Entonces nosotros ya intuimos que esto va a ser base. Intuimos. Ya sabemos que cada uno de estos elementos, L2 por 3, eso también lo tenemos que remarcar porque es una de las justificaciones que no debe faltar, ¿está bien? Que ese está contenido en R2 por 3. ¿Bien? Bueno, en este caso fíjense que vamos a tener determinado, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Así ha sido, Ibáñez? Sí. Bien. Yo voy a poner así, diferente a lo que nosotros habíamos tomado, que el compañero me había dicho que use. ¿Está bien? Lo vuelvo a reescribir a esto porque es importante que vayan viendo cómo escriben, ¿sí? Por las dudas para el final, para lo que ustedes necesiten más adelante, ¿está bien? ¿Vamos a poder rendir ahora de diciembre? Mira, hay un tema con eso porque eh, tenemos que pasar y si las notas, ustedes han visto que en Álgebra 1 también se ha demorado, pero no porque no hayamos tenido las ganas de hacer y pasar las notas, sino que hemos trabajado un montón y habían como datos que le pedíamos a los chicos que tenían que estaban aprobados y no nos mandaban las cosas porque se habían inscrito con un DNI, aparecía otro nombre en el SIU y todas esas cosas que habíamos controlado, ¿está bien? Entonces, por favor, vuelvo de nuevo a decirles eso. Ahí si se llegaría, todo pasa como tiene que pasar, posiblemente sea factible que tal vez ustedes puedan rendir en la última mesa de diciembre, ¿se entiende? Y este, y si no, bueno, no se va a poder, pero uno siempre hace el intento que sí.
¿Mm? Acá es 0. Todo esto lo han escrito, ¿no es cierto? Todo, yo creo que todos en este punto de las definiciones, ya se la deben saber, de tantos ejercicios que han hecho, seguro ya se sabe la de generador, la de combinación lineal, ¿sí? Ahí ya, 0. El último. No sé si me va a alcanzar. Bueno, haciendo todo, ¿cómo te da el sistema, Ibáñez? Ahí ayúdame vos, por favor, porque ya no lo voy a escribir a todos los pasos que hacemos siempre, sino voy a escribir directamente el sistema, cómo nos queda. Sí, sería lambda 1 igual a Lambda 1. Ah, pues ya me está dando la solución vos. ¿Sí? ¿Así? Lambda 1 sí, igual a f. a F. ¿Qué más? Lambda 2 igual a d. D, muy bien. Lambda 3 igual a a. Lambda 3 igual a Lambda 4 igual a e. Lambda 4 igual a E. Lambda 5 igual a c. A C. Y lambda 6 igual a b. Bien, vamos a ver. Entonces Igual, profe, ahí... haciendo el sistema directamente le da eso. ¿Ah? No Haciendo se te escuchó. sí, que resolviendo la suma que está ahí directamente el sistema da eso. Sí, el sistema te da eso, ¿verdad? Sino que vos acomodaste un poquito las ecuaciones. Sí, ¿Eso es? sí, yo la Bien. acomodé O ya. sea, claro. Por lo tanto, o sea, acá Ibáñez y todos ustedes tienen que llegar a que el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada, ¿no es cierto? Y igual al número de incógnitas, que es 6, entonces su sistema tiene que ser un sistema compatible determinado. ¿Bien? Por lo tanto, este es el sistema que les da a partir de esto, porque todos, ¿sí? Todos los escalares son únicos ahí, entonces vamos a ver que para cualquier B de esta forma, existen únicos. Lambda 1, que es igual a F, es número real. Lambda 2 igual a D. Lambda 3 igual a A. Lambda 4 igual a E. Lambda 5 igual a C. Y lambda 6 igual a B. Porque nos da limpito el sistema. Porque ya habíamos visto que esos elementos estaban desordenados, pero que eran los elementos de la base canónica, ¿sí? De R2 por 3. Entonces, A, B, C, D, E y F. Y acuérdense acá, yo voy a poner así en forma reducida, voy a la escritura, porque ya definí quiénes son los lambda y los B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub 5 y B sub 6, ¿está bien? Entonces, por teorema de la condición, ahora ya no lo voy a escribir, necesaria y suficiente para base, condición necesaria y suficiente para base, vamos a reducir acá para no escribir tanto. Condición necesaria y suficiente para base.
ese es base de... ¿Sí? Y bueno, nosotros ya tenemos que a cualquier elemento, ¿sí? A cualquier elemento de R2 por 3 lo podemos escribir entonces de esta forma. Y obtener las coordenadas, que serían en este caso lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5 y lambda 6. ¿Bien? Pero ya sabemos además quién es nuestro lambda 1, en este caso sería F, en este caso lambda 2 es D, en este caso lambda 3 es A, y lambda 4, C, lambda 5 y C, B, lambda 6. ¿Bien? Bueno, entonces, ya que nos dan ese vector, fíjense en que ese vector siempre tenemos que fijarnos que este B que nos den acá pertenezca al espacio o que cumple las condiciones necesarias para poder calcular sus coordenadas. Más allá que sea base, puede ocurrir que a veces nos den un vectorcito que no cumpla las condiciones de ese espacio. En este caso, como nosotros tenemos un vector genérico, solamente no hay condiciones, solamente nos pide que ese elemento esté en R2 por 3 y este pertenece a R2 por 3, ¿no es cierto? No nos vamos a fijar, sabemos que el B dado por... ¿me dictan la matriz, por favor? Que me piden que calculemos las coordenadas. Creo que es -1, -2. Sí, un medio, 3, Sí, 0, un cuarto. bien, bien. 0 1/4, esto está en R2 por 3, ¿verdad? Así que puedo tranquilamente buscar sus coordenadas. ¿Y quiénes serían las coordenadas de este vector? Porque este es A, B, C, D, E, F, ¿verdad? El -1 es sería A. Sí, el lambda 1 sería un cuarto. Lambda 1 sería un cuarto, muy bien. Lambda 2, -2, -2. Lambda 3, Menos 1. -1. Lambda 4, 3, 3. Lambda 5, 0, 0. 0. Y lambda 6, un Un medio. medio. un medio. Genial. Muy bien. ¿Sí? ¿Se entiende cómo hay que trabajar? ¿Se entiende cómo hay que ver? ¿Sí? Sí, se entiende. Porque ahora yo les voy a decir que vamos a hacer un ejercicio un poquito más complicadito. Vamos a hacer el 7. Y acá en el 7, fíjense que nos piden, determine si el conjunto S es base del espacio vectorial W, ¿sí? Pero fíjense en qué les llama la atención de este enunciado, del A. ¿Cómo es el W? ¿Es como recién, como que no tenía restricciones, nada? Ahora sí, ¿Ah? digamos, hay que, Es un si tiene, subconjunto de R3. Es un subconjunto de R3. Muy bien, es un subconjunto de R3. Entonces, ese W tiene que cumplir esas condiciones, ¿está bien? ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? Bien. Claro. Entonces, ¿qué tengo que tener cuidado acá? ver si Vamos ese a pertenece a hacer. W. ¿Cómo? Si ese pertenece a W. O sea, Muy los bien. elementos. Lo primero que me tengo que fijar, y no puedo dejar pasar eso, es que ese esté contenido en W. Es lo primero. Después de eso, ¿qué voy a hacer? Usar la condición necesaria y suficiente para base, ¿sí? Bien, pero ¿qué elemento genérico voy a tomar ahora? ¿Cuál va a ser el elemento genérico que yo voy a tomar?
que dice X y 5x más 7y, ¿no es cierto? sí, Porque yo quiero que ese elemento esté en W, ¿o no? sí, ¿Sí o no? sí, profe. Bien, entonces vamos a poner, yo voy escribiendo y ustedes también van a ir haciendo hasta donde yo les voy a plantear el sistema, ustedes resuelven el sistema, comparamos cómo nos dan y hacemos la conclusión correspondiente, ¿les parece? Ok, profe. Sí, Bien, genial entonces. Vamos a ver, mi W es el siguiente. Bien. ¿Cómo vamos a probar entonces que es este contenido en W? que cumpla la condición de 5x más 7y. Bueno, entonces a este también lo vamos a llamar B1 y B2, ¿está bien? Yo lo primero que voy a ver es que B1 tiene que estar en W, ¿sí? Y para que esté en W, como vos dijiste, tiene que cumplir la condición. Pero B1 es el 1, 0, 5. Y la condición que se tiene que cumplir es 5x más 7y, igual a z, ¿está bien? Porque esa es la componente que está dependiendo de x de y, ¿no es cierto? Entonces acá me va a quedar 5 por 1 más 7 por 0 igual a 5, ¿verdad? Sí, Bien, entonces acá me va a quedar que 5 es igual a 5. Entonces se cumple, por lo tanto voy a decir que B1 está en W, ¿sí? Luego vamos a preguntarnos lo mismo con B2. Mi B2 es 2, 1 menos 3. Nuevamente tiene que cumplir la condición esta que tenemos 5x más 7y igual a 0. Y en ese caso, ¿cómo nos quedaría? profe, copió mal el vector, es 2 menos 1, 3, el vector. No me digas, ¿en serio? A ver. 2 menos 1, 3. ¿Y yo qué puse? Y le cambié el signo al otro. Bueno, vamos a ver. Menos mal que te diste cuenta. 2 menos 1, a este llevaba sí. 2 menos 1, 3. Porque ahí ya no salía mal las cuentas y ya era, ¿no? Porque ya no iba a dar que no pertenecía y nos olvidamos y no era base, ¿no? Entonces, acá nos va a quedar menos 1 y 3. Gracias. Y acá entonces va a ser 5 por 2 más 7 por menos 1, y eso supuestamente nos debería dar 3, pero sí se cumple porque 10 menos 7 es 3, ¿no es cierto? 3 es igual a 3, y entonces, por lo tanto, B2 pertenece a W. De estas dos cosas, yo sé que S está contenido en W, o sea que ya tenemos la primera parte, ¿sí? Sí, Bien, listo entonces. Ahora a plantear la condición necesaria y suficiente. Ese es base de W, sí, solo sí. Para todo W voy a poner yo de la forma X y 5x más 7y
¿Existen cuántos escalares? 2. 2. Dos, ¿no es cierto? Dos. Tal que ese elemento yo voy a poner así para reducir y ustedes van a escribir todo lo que tengan que escribir y me van a decir cuánto le da. ¿Bien? Hasta acá los ayudo yo. Vamos a hacer ustedes el sistemita. ¿Sí? Creo que no sería base, eh, porque me da A ver, indeterminado el sistema. ¿te da indeterminado? A mí me da determinado. Ay, ay, ay. Hay un problema Capaz ese entonces. doble mal. Puede ser, vamos a ver, ¿quieren que escribamos el sistema en su forma matricial y empecemos a trabajar a ver cómo nos da? Vamos a ver. Bueno, ¿Y A mí me sí? dio ¿Así? determinado, profe. Bueno, entonces, vamos a ver quién tiene razón. A ver. Bueno, entonces, ¿me dictan el sistema al que llegan, por favor? Así lo copiamos. 1,05 A por ver, columna. o sea, esto acá lo tienen que escribir los chicos porque no le vamos a dar todo hecho, ¿verdad? Eh, Sí. Entonces, acá, ¿cómo me queda? Díctame, por favor. 1,05, 1,05, 2 menos 1,3, 2 menos 1,3, x y 5x más 7x. 5x más 7y. Bien, ¿qué has hecho vos?
Sumé a la fila 3 la fila 1 multiplicada por menos 5. Bien, vamos a ver. Entonces, a la fila 3 le sumo la fila 1 multiplicada por menos 5. Y en ese caso, obtuviste esto que nos queda igual. Acá nos queda 0 menos 1. Y acá nos da 0. Acá me va a dar menos 10 y Profe, menos 7. Sí, a mí me da determinado, ¿no? bueno, muy bien. A ver, vamos a ver, ya lo estamos haciendo. Y acá me queda menos 5x, o sea que me va a quedar solamente 7y. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí, ahí saco, multiplico por menos un séptimo a la fila 3 Ujú. y Bien, después ahí la sumo a la fila 2. bien, entonces, bueno, listo. Entonces, primero la multiplicamos a la fila 3 por menos un séptimo, que es lo que vos has hecho. Y entonces esto queda como está. Y esto me queda así, ¿verdad? Y acá me queda así, y nada más. Esto lo voy a borrar. Menos y quedaría, profe. Menos I. Menos i, perdón, sí, menos i, ya lo voy a poner. Menos i. Bueno, y ahora me decís que sumamos la fila, ¿quién es la que cambia la fila 2, ¿no es cierto? A la fila 2 le sumas la fila 3, nada más. Entonces ahí te quedaba 1, 2, 0, 0, 0, 1, y entonces sí, acá nos queda 0 y acá me queda menos i. ¿Así es? ¿Hola? Claro, Sí. Sí, bien. Entonces acá, la última operación que vamos a hacer, ¿cuál es? A la fila y ya 1 no le sé sumo la qué. fila 2 multiplicada. Bien, a la fila 1 le sumo la fila 3 multiplicada por menos 2, ¿está bien? Y esto me va a quedar 1, 0, 0, 0, 0, 1, y esto me va a quedar x más 2y, 0 y menos y. ¿Así le quedó a ustedes, chicos? Sí, Sí, a mí profe. sí. Genial. Entonces, sí, el rango de A, ¿dónde te habías equivocado? No, es que me equivoqué, pensaba que eran 3 incógnitas y son 2. Entonces sí, Ah, tienen el claro. mismo. El rango, bien, ha llegado a lo mismo entonces. El rango de A es igual al rango de la matriz ampliada, igual a Claro, 3. Entonces el sistema es compatible determinado, ¿sí? Bien. El sistema equivalente entonces es, bueno, y ya sabemos entonces que por la condición necesaria y suficiente esto va a ser base, ¿verdad? O sea, para cualquiera, para cualquier W de la forma x, y 5x más 7y, ¿sí? Esto sabemos que existen esos lambda y son únicos, entonces x más 2y, no hace falta el paréntesis, no sé por qué lo he puesto. O sea que podemos escribir ese vector como combinación lineal de esos elementos de la base, ¿verdad? Y entonces ahí, por teorema, sabemos que ese es base de ¿quién? De W, ¿no es cierto?
Bien, ahora, nosotros ya sabemos qué es base, ya hemos encontrado qué es base, ¿y cuáles serían las coordenadas entonces? Porque ahí nos piden también, o no nos dicen, en caso afirmativo, determine la dimensión de W y de otra base para el espacio vectorial. O sea, ya tenemos nosotros que ese es base, lo que nos permite a nosotros decir que, ¿qué? Respecto a lo que nos están preguntando. ¿Cuál es la dimensión de W? 3. No. La dimensión de W, ¿se acuerdan que si nosotros teníamos una base, un subconjunto que era base, que tenía, estaba formado por elementos, ¿sí?, que eran finitos, eso nos ayudaba a determinar el cardinal de eso, ¿está bien? De ese conjunto, y además, si era base, podíamos nosotros saber que la dimensión de ese, el cardinal de ese, en este caso va a ser ¿cuánto? ¿El cardinal de ese cuánto es? Sería la cantidad. La cantidad de elementos que tiene, son 2. Y como es base de W, entonces la dimensión de W, ¿cuánto vale? 2. 2. Vale 2. ¿Sí? Esta es una base de W, o sea, ese conjunto S formado por el, ¿a dónde lo tengo el elemento? Ahí. ¿Sí? ¿Por quién estaría formado? Por el 1, 0, 5, 2 menos 1 es una base para W. Esa es una base. Ahora, ¿Por qué son dos elementos? porque acordate que hemos dicho que es un subconjunto de R3. ¿Sí? No es todo R3. ¿Está bien? Claro. ¿Mm? Es un conjunto más chico que R3, porque tiene esa restricción que tiene que cumplirse en la tercera componente para que pueda estar en ese conjunto W, ¿está bien? Creía que se le resta la Ahora, cantidad de restricciones. ay, casi, casi. O sea, como que, fíjate que ahí Z depende de dos variables, de las otras dos variables, pero puede pasar a veces que la restricción esté dependiendo solamente de una variable. Entonces, todas las variables dependan de una, entonces la dimensión en ese caso, cuánto va a valer? Sería 1. 1, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer ahora, porque a mí me dicen que obtengamos otra base de W. O sea, no quieren que demos la S, que ya sabemos que la tenemos, ahora nos piden que encontremos otra base. ¿Y cómo vamos a encontrar otra base? Podemos expresar a W como suma de vectores. Exactamente, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos el genérico de W, porque ya lo conocemos, ¿no? Que era este. Es un elemento de W. Y a ese genérico vamos a trabajar lo mismo que hemos hecho con la matriz R2×3, ¿sí? A ver, vamos a descomponer. Ustedes van a descomponer y me van a decir quién es la base de este conjunto. Vamos, a ver. Trabajando de la misma manera que hemos trabajado la matriz 2×3.
Sería 1,05 y Bien, 0,17. genial, muy bien, muy bien, ¿sí? O sea que vos ya has escrito todo esto así. Tiene que estar escrito, ¿no? Tiene que estar escrito y tengo que poner que esto es real, que esto pertenece a W, ¿sí? Tengo que concluir también, como hemos hecho hace rato, ¿sí? Para cualquier vector de estos. Haría falta, profe, verificar que pertenezca a W. Y hace falta, porque ya lo teníamos eso, fíjate acá. Si nosotros ya hemos visto, a ver, perdón, a ver, ¿dónde estamos? Al 1,05 sí, pero al Sí, 0,17 no. no, no lo hemos verificado, pero ¿por qué no hace falta? A ver, yo pregunto, ¿por qué no hace falta? Por la forma que hemos tomado esto. Este es un elemento de W, ¿sí? Y ya sabemos que cumple la condición. ¿Mm? Sí. ¿Sí? Pertenece a W esto y entonces acá tendríamos que generador, sabemos que estos dos elementos son LI, ¿sí? Y entonces ya tenemos que existen esos únicos escalares. Existen los únicos escalares, tenemos la combinación lineal que nos asegura que es generador. Entonces, lambda 1, o lambda 1 igual a X. Yo lo voy a poner así. Bien. Bueno, entonces, por la condición necesaria y suficiente, ¿qué va a pasar ahí? A ese conjunto que yo le voy a llamar S', ¿sí? Que va a estar formado ¿por quién? Por el 1, 0, 5, por el 0, 1, 7, ¿está bien? Es base, S' es base de W. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bueno, genial entonces, chicos. Yo creo que con esto más o menos ustedes van a poder, es el tema de me parece que es que el tema cuando uno lo tiene prendida la pantalla, porque han visto que después que hemos apagado la cámara no se ha cortado. Eh, eh, yo creo que con eso ya pueden terminar todos los ejercicios. Acuérdense de los teoremistas que hemos remarcado, ¿sí? Para poder terminar el práctico. Y acuérdense además que cuando uno tiene el espacio que es el complejo, ¿sí? Y me piden que el campo sea real, ahí
cuando yo voy a armar mi sistema, cambia la cosa, ¿no? Eso ya seguramente lo han trabajado y se han encontrado con ese problema en, cuando tenían que probar qué generador, ¿no es cierto? Así que, bueno, creo que tenganlo bien presente, ¿no? O sea, el Profe, número y de viendo el 9C, ¿cómo sería la condición? La condición en el 9C, tenés una matriz y tenés que armar el sistema y eso es igual al nulo, es un sistema homogéneo. ¿Sí? Porque ya tenés tu A vos, ya te dan el A, el X, ¿qué forma tendría? Una matriz 4x1. Una matriz 4x1, ¿sí? Una matriz genérica 4x1. ¿Sí? Yo me refería a hacerlo de que S pertenece a Y bueno, una vez que B. vos obtengas eso, ese resultado, Al ¿sí? final se verificaría. Claro, ahí vas a tener que hacer cumplir la condición, ya vas a tener una condición que vas a tener que hacer cumplir, y ahí te tenés que verificar el S que pertenezca a esa condición que te sale de ahí, ¿sí? Claro, sería como hacer el proceso inverso. Primero ver que saca los Claro, valores de A te y vas a B. tener que fijar eso, totalmente. profe, Bien, sí. yo tengo una duda en el punto 5, en el Ujú. apartado 4 de la... Sí, a ver. Sí. Ahí, o ¿Ahí sea, qué va tiene a pasar? ¿Cuánto? más elementos, digamos, o sea, no Más sería... elementos que la base que nosotros ya hemos determinado, que sabemos que cualquier base de R2 tiene dos elementos, está formada por dos elementos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, como este ya tiene uno más, ya sé que uno de ellos es combinación lineal del otro. Es más, ya lo puedo ver claramente quién es, que el vector B1 se forma por combinación lineal del vector B2 y B3. ¿Está bien? Entonces, ponemos que... No es base porque por la condición necesaria y suficiente plantea bien cuál es el vector que está como combinación lineal de los otros dos, encontrar los escalares porque es fácil. Uno es menos uno y el otro es uno, ¿no es cierto? Como Entonces ahí, justificó el apartado 2, digamos. así como hicimos el apartado 2, así, Profe, ¿y qué es eso con la combinación lineal? ¿Se lo puede sacar? como la combinación, es que fíjate que si vos multiplicas el vector B2 por menos 1 y el vector B3 por 1, y cuando vos sumas esos dos vectores llegas al vector B1. Entonces, sabes que el B1 es combinación lineal de B2 y B3. Y además, uno puede ver que este conjunto, por las consecuencias de LI y LD, no es LI y por lo tanto, entonces no va a ser base. ¿Está bien? Por la definición de base, sabemos que necesitamos tener el conjunto que sea LI generador. Como no se cumple la primera, ya está. Ok, gracias, ¿Sí? profe. Dale. Que anden bien entonces. Tengan un buen cierre de semana. Sí, profe. Nos vemos, que anden bien. Adiós. Adiós, adiós.